¿Qué opinas de los que dicen que el Poder Judicial en México está podrido de corrupción? Sí, el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción y el que esté descubriéndolo hoy es como el que está descubriendo el Mediterráneo. Llegas tarde, amigo. El Poder Judicial en México siempre ha tenido un problema y siempre lo hemos sabido y siempre lo hemos combatido desde la izquierda y desde las instancias progresistas. Pero como le estuvo dando por su lado a López Obrador, pues López Obrador dijo, sí es corrupto, pero de los míos, pues está bien. El día que él empezó a bloquear cosas, entonces de pronto lo dio. Porque pasó 5 años López Obrador, en que no le interesó la reforma a un Poder Judicial que era tan corrupto ahora como con Salinas, o con Zedillo, o con Fox, o con Calderón, o con Peña Nieto, o con Díaz Ordaz. Es un nivel de corrupción gravísimo, donde uno sabía que los jueces tenían precio, donde uno sabía, un amigo mío que era un abogado insigne en México, me decía una vez, si algún día te pasa algo, te detienen o te acusan de algo, vamos a pedir un juicio por jurado, que en México es poco frecuente. Digo, ¿por qué? Dice, porque si es el juez, solo queda pagarle. Ya lo sabíamos. La reacción de López Obrador ahora es porque de pronto se le puso enfrente el Poder Judicial mexicano. Dicho eso, urge una reforma judicial, pero no la que está haciendo López Obrador, que, sin acabar con la corrupción, somete al Poder Judicial más al capricho del Ejecutivo, por lo tanto violenta la separación de poderes que deberíamos tratar de fortalecer con jueces honestos, honrados y profesionales, bien preparados. Es como si sabes que tienes un problema de páncreas y el López Obrador te lo quiere arreglar sacándote un pulmón. Pues no. O quitándote la próstata. Sí, mire, su solución no tiene nada que ver con el problema. Y eso es lo malo. Todo el mundo está de acuerdo en que yo no creo que haya nadie que diga que no merece una reforma judicial en México. Ya la intentó Zedillo con muy malos resultados en 1994, los primeros meses de su gobierno, eso por lo menos hay que reconocerlo. Pero no esta reforma. Ese es el punto clave.